comienzo al pleno extraordinario. Con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el 28 de marzo del 2019. ¿Votos a favor del acta? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo. Segundo punto, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva. Si procede de la modificación de la ordenanza reguladora del Servicio Público de Control, Delimitación y Ordenación del Estacionamiento de Vehículos. Bueno, pues la resolución de las alegaciones es la que tenéis en el informe. Lo que hablamos el otro día en la comisión, con lo cual pues quedan sin modificar la ordenanza, más que con las modificaciones que hicimos. Queda aprobada definitivamente la ordenanza. ¿Vale? ¿Algo que queráis comentar con respecto a lo que se habló el otro día? Se pasa a votar, entonces. Pues votos a favor. Queda aprobada definitivamente por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora del Servicio Público de Control de Delimitación y Ordenación del Estacionamiento de Vehículos. Vale, y tercer punto y último, aprobación si procede de la modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Bueno, a petición y un poco por desinformación con respecto a la última comisión informativa, se os ha enviado a los dos grupos las alegaciones, o sea, el contenido expreso de las alegaciones que tuvieron lugar en la asamblea del consorcio la última vez. Efectivamente, las alegaciones, yo, si no me equivoco, creo que no, porque las he mirado por arriba y por abajo, en ningún caso hablan de otra cosa que no sean modificaciones para adecuarse a la normativa y a la ley. Sin más, bueno, yo he hablado ya con Bildu de este tema y he hablado ahora con el Grupo Independiente. Esto, para que salga la aprobación, tiene que ser por mayoría de los miembros de la corporación, no de los asistentes al Pleno, con lo cual se necesitarían 7 votos afirmativos para que la modificación de los estatutos sea aprobada. Ya sé lo que va a hacer Bildu aproximadamente y no sé lo que va a hacer el Grupo Independiente después de hablar conmigo, pero vamos, que puedo entender las motivaciones de cada uno de los dos. Simplemente era hacer esa salvedad, que hace falta que sea mayoría para que se pueda aprobar los estatutos, la modificación de estatutos. Es más, entiendo que yo puedo entender que haya unas directrices por un lado o por otro, pero estas modificaciones y las alegaciones, que son precisamente de 2 ayuntamientos de Bildu, única y exclusivamente tienen que ver con texto, palabras, con la redacción, realmente. Y poco más, con lo cual entiendo que podría ser. Y me gustaría que se aprobase para que no haya solamente este único punto en toda la legislatura que no sea aprobado, simplemente. Pero bueno, e incluso también si se necesitase más tiempo, también he pensado la posibilidad de retirar el punto del orden del día y para que se estudie con detenimiento, porque no ha habido mucho tiempo para que leáis las alegaciones o incluso toda la asamblea, para que se retire este punto y votarlo en el pleno de mayo, en el ordinario. Pero si no, no pasa nada. O sea, yo ya simplemente por acabar aprobándolo, simplemente. Nosotros en principio nos vamos a abstener, pero sí que aceptamos que se aplace. Pero sí me gustaría escuchar la opinión de Bildu. Bueno, la opinión nuestra es, ya os dije, es un tema que se debatió hace unos meses y el planteamiento es... no estamos de acuerdo porque intuimos que en esta redacción de estatutos dejan abierta una serie de cuestiones o se posibilitan una serie de cuestiones que jurídicamente no tenemos claro. Una de ellas es que el consorcio lo componen municipios, no entidades, y aquí se introduce la palabra entidades y pensando a ver qué significa entidades, bueno, se admite que sean entidades públicas. La sospecha que nos da es que lo que se plantea es que otro consorcio sea absorbido. Legalmente los consorcios no pueden participar en otros consorcios. El consorcio se queda con una finalidad concreta y queda en ello. Entonces, y un ámbito concreto.
tenía que ser todo cuestión de municipio a municipio. Por eso, y que se cambie esa palabra en varios artículos, pues consideramos que es un elemento que puede crear problemas en nuestro punto de vista. Luego, pues hay alguna... bueno, pues el tema es... Los temas ya... La representatividad. Sí, el tema de la representatividad. Bildu planteó un cambio de representatividad y no se admitió. Y entonces, pues bueno, pues consideramos que la autonomía de los municipios está un poco vamos, hay un rodillo ahí y algunos municipios pues quedan perjudicados. Y sobre el tema de la representatividad. Y bueno, pues más que nada, pues las dos palabras, o sea, las dos partes que más se alegan. Lo que pasa es que están en todos los artículos. Y nada más, así en principio... No quería extenderme más, vamos. Sí, pero bueno, yo por acabar, John, permíteme, simplemente es decir que el otro día comentaste que puede haber municipios que se queden fuera del consorcio, sí, que no, o sea, que es una forma de obligar al resto de municipios que no estén consorciados a que se consorcien, a que se asocien al consorcio, porque si no podían perder subvención, y de eso aquí no hay nada. A ver, de hecho, las subvenciones continúan. Es que, a ver, las subvenciones continúan, pero la Diputación ya no va a dar ayudas a los municipios que no estén en el consorcio. O sea, no se van a dar ayudas, se van a dar ayudas para eso. Eso aquí no viene, y eso, yo no tengo constancia de eso. Entonces, bueno, sin más. Es lo que no explicita la alegación, pero está detrás de ello, ¿no? Los estatutos son del consorcio, no son de la Diputación, pero el trabajo de la Diputación lo está haciendo de esta forma. Sí. Y luego hay otro lado, URA también está cargando con los municipios que no están consorciados por el tema de las depuraciones de aguas y todas esas cosas, cuando hay municipios del consorcio que tampoco las cumplen. Entonces, por eso hay una sospecha de una especie de obligación, de tendencia a obligar. Pero que quede claro, es sospecha y son intuiciones, sí, no es nada que se recoja en estas modificaciones. Eso es un segundo argumento que por eso no lo he mencionado. Yo me estaba limitando a los estatutos. Y que ya te digo que yo vaya por delante que puedo entenderlo, pero vamos, que en principio que quede claro que eso no se recoge. Me he limitado precisamente a esos dos argumentos que he dado porque era el tema de estatutos lo que estamos mencionando. El otro día mencioné un poco pues por la postura nuestra como coalición. Bueno, pues entonces, John, si quieres comentar algo. Yo, si queréis que lo saquemos y lo aplacemos al pleno de mayo, por mí era una propuesta que yo hacía. Porque esto lo hemos metido aquí un poco, que he visto que parece que no está muy bien informado, y era por aprovechar el pleno, que el pleno este extraordinario realmente se hace para aprobar la ordenanza y que entre en vigor, la de la OTA. Entonces, no tenemos ni medio problema en sacarlo. ¿Vale? Pues se saca ese punto del orden del día. ¿Votamos o directamente? Vale. Pues ya está. Es que ricasco. Hola, se acabó.